la energía integral tiene que tener criterios sociales, tiene que tener criterios productivos, tiene que tener criterios ambientales, por supuesto, tiene que tener criterios energéticos. De eso no se habla No sé. normalmente en este tipo de cuestiones. Y tiene que tener, ¿por qué no?, algunos criterios fiscales. Y nos preguntemos, Andrés, ¿qué es lo que puede suceder en la actualidad con el incremento de los precios de los combustibles, en este caso concreto del diésel? En medio de una economía estancada, Golpeada. yo no creo que va a haber un proceso inflacionario porque no hay las No. condiciones. Podrán subir los costos y los precios de algunos productos, pero no va a haber un proceso inflacionario. Lo que va a hacer de todas maneras es golpear por el lado de los costos, por ejemplo, al transporte, por el lado de los Claro. costos, por ejemplo, a varios segmentos de la producción y al agro, y esto va a desactivar la tenue reactivación económica que se comenzaba a registrar en los últimos meses en el país, y eso tendrá entonces un impacto en la sociedad. Tampoco creo que esto va a desbaratar toda la economía, pero sí creo que esto va a seguir ahondando las condiciones de pobreza, de miseria, de falta de empleo en el país. Y en ese contexto, nosotros tenemos que estar claros que estamos frente a un reto que como sociedad no le hemos resuelto. Yo recuerdo, Andrés, desde hace muchos años atrás, todos los discursos de los gobernantes para incrementar los precios de los combustibles. Cuando tú me invitaste a participar en este programa, encontré de casualidad una revista en la cual yo ya escribía sobre este asunto. Hablaba sobre los precios de la energía, instrumento de política y planificación energética. Es del año 1982. No sé si alcanzas a ver ahí bien la Sí, revista. sí, sí, Yo claro que publiqué sí. un artículo en esta revista del OLADE, el número Hace 43 24 de años. marzo-abril del año 82. Hace Ya hablaba en 43 esa años. época de la Ujú. necesidad de tener una política integral de precios de la energía, que considere todos estos criterios, criterios sociales, productivos, energéticos, ambientales, fiscales, y hasta la fecha nada de eso ha sucedido. Una y otra vez las demandas son fiscales por los problemas que tiene la economía ecuatoriana debido, entre otras muchas cosas, al endeudamiento externo. Y eso se aplaude como medida necesaria. Y eso se aplaude como medida histórica. Y eso se aplaude como reparación moral. Me parece que es importante entonces transparentar esta situación y tener en cuenta otro tema que podríamos conversar en una próxima ocasión, Andrés, para pasar al segundo tiempo, tema que habías planteado acá, la cuestión esta del índice de riesgo país, que es una suerte de gran tótem. La sociedad entera hace reverencia al índice de riesgo país. Y podríamos revisar la historia del índice de riesgo país, a índices que tienen más de 100 años, que no miden ni siquiera la capacidad de pago en el mediano y largo plazo de un país frente a los acreedores de la deuda externa. Miden exclusivamente la predisposición de un gobierno para cumplir en el corto plazo las imposiciones de los acreedores de la deuda externa. Un índice de riesgo país bajo o alto no dice absolutamente nada de la calidad de vida de sus habitantes. Ese sería otro tema que a mí me gustaría abordar, Andrés. Sí, completamente de acuerdo, porque no tiene que ver nada con el índice de desarrollo humano, con otros indicadores que son más enfocados, obviamente, a la parte de la economía, de medir bienestar. Y se debe tener en cuenta también los conflictos de intereses que existen entre ciertos indicadores. Recordemos, Riesgo País, desarrollado por JP Morgan Chase, banca de inversión norteamericana. Entonces, obviamente responde a esos grupos de interés. Entonces, sí, totalmente acertado. Habrá todo el desarrollo del caso para una próxima ocasión. Ahora, enfocándonos también en el tema minero, todo lo que estamos viviendo actualmente, todos estos conflictos de intereses, ya da marcha atrás en el proyecto Loma Larga en Quimsacocha y entre otros temas. Ya vimos un comportamiento similar a lo que pasó con el caso de Olón, ¿no? Cuando dio marcha atrás. Entonces, ¿cómo diagnosticas este tema de el extractivismo, el conflicto de intereses entre poder político, económico, con el desarrollo de nuevos proyectos, inclusive yéndose por encima de lo que ya se ha resuelto en consultas populares, haciendo caso omiso de consultas previas informadas? Y quiero atar esto al decreto 127, que ahora se traslada la función ejecutiva de ejercer sus funciones a la Tacunga. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, en primer lugar, Andrés, de lo que le he escuchado al presidente de la República, no está dando marcha atrás en el proyecto Loma Larga en Quinzacocha. No, el presidente de la República ha demostrado una enorme audacia, una gran ignorancia y una inocultable complicidad. Podríamos decir que son esos tres atributos que están caracterizando la posición de Noboa frente a la minería en Quinzacocha. Hablamos de audacia porque él dice, afirma en una entrevista que le hacen en un medio de comunicación, que esta cuestión, que este tema habría que analizarlo desde el año 2022. Y lo que se hizo anteriormente, y las disposiciones jurídicas Así es. anteriores, y quién entregó la concesión anteriormente, y los pronunciamientos de las expuestos en las consultas populares en Girón y en Cuenca en el año 2019 y el año 2021, respectivamente, con los que se prohibió la minería en el Quinzacocha. ¿En qué quedó todo eso? Es una pregunta que podríamos hacernos. Por eso digo yo que hay una enorme audacia. Y esto desnuda además, para ir en ese juego del otro lado de la luna, el discurso de la seguridad jurídica solo para las empresas, pero no seguridad jurídica para las comunidades, no seguridad jurídica para el agua, no seguridad jurídica para la naturaleza, los páramos, no seguridad jurídica para los gobiernos autónomos descentralizados, es seguridad jurídica para el bolsillo de unos pocos. Y el presidente de la República no solo que es audaz, sino que es ignorante. Trata de trasladar la responsabilidad a la A los prefectura de GATS. la SUAY y a la alcaldía de Cuenca, cuando fue el gobierno de él, a través de su ministra, el que entregó la licencia ambiental, Claro, desacatando la sentencia en la Corte así Provincial es. de Justicia del Guayas, que ordenó que no se avance en el trámite administrativo hacia la fase de explotación del proyecto mientras no se cumplan una serie de medidas que estaban muy claras. Además, no se, no se olvide el presidente, o se olvide el presidente, o ignora que fueron los gobiernos del Estado los que entregaron la concesión, no la prefectura, Así no la es. alcaldía de Cuenca, e incluso desconoce el principio de precaución establecido en el artículo 73 de la Constitución. Hay un principio de precaución que obliga a actuar con mucha responsabilidad cuando hay riesgos ambientales graves y hace caso omiso de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, artículo 397 de la Constitución, que establece que la única persona que tiene que sustentar que no va a haber afectaciones ambientales es la empresa La minera, empresa no minera. la prefectura, no la alcaldía de Cuenca. Y todo esto en un marco de complicidad increíble, Andrés, porque les amenaza a los habitantes de Cuenca, a los habitantes de la SUAY, por los futuros reclamos de la empresa minera que puede plantear en algún tribunal de arbitraje internacional que está prohibido por la Constitución. O sea, que en este contrato con la Dundee Precious Metal incorporaron el arbitraje, lo cual ya sería Hay sumamente prohibición grave. expresa Y constitucional, una consulta popular de no permitir. además, mira, Claro, Andrés, la consulta popular ratificó lo que ya estaba y establecido en estaba la establecido en la Constitución Constitución. Así y es. eso tiene que quedar muy claro. Y yo creo que hay que aprovechar también, Andrés, y podremos conversar largamente sobre esto, porque es importante desnudar aquel discurso que nos dice que el futuro del Ecuador está en la minería. Por favor, se requiere un poco más de seriedad y responsabilidad. Así es. Estamos viendo en el momento actual, Andrés, una verdadera danza de las cifras. Yo me imagino Así es. que es como la lechera que va con el cántaro camino del mercado y va soñando, yo llevo el camino del mercado, no sé si recuerdas, no sé, tú de niño, Sí, al menos en mi infancia, era una de esas fábulas que se leía una y otra vez, esta mujer que llevaba la leche al mercado y en el camino iba pensando, yo vendo la leche y con el dinero que obtengo me compro unas gallinas y con el dinero de las gallinas me compro unos chanchos y termino comprando otra vaca, ¿ya? Más o menos así es. Y entonces comienzan las cifras. Exportaciones, miles de millones. Ingresos fiscales, miles de millones. Empleo, miles de millones. O miles, no millones. Están soñando otra vez en el dorado, como cuando empezó la época petrolera. ¿Y petrolera. cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Extractivismo, destrucción, pérdidas sociales, pérdidas para la naturaleza. Exactamente. Se Nos exprimen refleja los lo que yo recursos, se van mantengo del como país. ¿Sí? es como una suerte de maldición de la abundancia.
Una maldición que se puede superar, por supuesto, por supuesto. pero ¿cómo se caracteriza eso, Andrés? En lo económico, tenemos una economía que vive de la renta de la naturaleza. El Estado también se vuelve rentista. La sociedad tiene rasgos clientelares y los gobiernos son autoritarios y van caminando con las violencias y la corrupción de la mano. Violencias y corrupción no solo como consecuencia, sino como condición necesaria. Y entonces aquí, en este tema de la minería, sería muy importante hacer análisis mucho más amplios. Yo Por supuesto. rescato aquí un trabajo del doctor William Sager, un compatriota de origen francés, que planteó un estudio de análisis costo-beneficio extendido. Él amplía el horizonte temporal, evalúa costos y beneficios completos, no solo algunos, sino Así todos es. adicionales, incorpora los impactos ambientales, sociales y también esto en el corto, en el mediano y largo plazo. Él dice que un proyecto minero de esta naturaleza tiene que tener un horizonte extendido de por lo menos 100 años, porque los impactos que provoca la A largo minería plazo, pueden ser de larguísimo plazo. largo plazo. Y Así es. entonces hay que incorporar ¿qué? Degradación ambiental, pérdida de servicios ecosistémicos, desaparición de especies, daños a la salud, impacto sobre las culturas y las comunidades. Luego hay que tomar en cuenta toda la inversión e infraestructura, vialidad, electricidad, agua, que hace el Estado para que puedan funcionar las empresas mineras. Luego hay que considerar, por supuesto, los costos de gestión y rehabilitación, incluyendo el cierre de la mina. Sobre eso nunca se habla. No se Y hay habla. que tener Y hay también que en cuenta evaluarlo. la probabilidad, Andrés, Así de es. rupturas de los diques de cola, Claro, lo todos que los provoca riesgos. también el drenaje ácido de mina y los desastres asociados, que no Claro. son simples accidentes, son crímenes ambientales como hemos visto en gran parte del planeta. Y este señor que estudia los 10 megaproyectos mineros más importantes, como son Mirador, Fruta del Norte, los dos que están en explotación, con perdón, Mirador y Fruta del Norte, sí, los dos que están en explotación, Loma Larga, Cascabel, Domo Curipamba, Yurimawa, Pananza, San Carlos, La Plata y Cangrejos, llega a una conclusión que desbarata las cifras que están presentando algunos analistas promineros. Él concluye que la rentabilidad para el Estado ecuatoriano es, por decirlo menos, cuestionable, ya que la probabilidad de que los Es costos mucho superen a mayor. los gastos es mayor al 90%. Los Primer riesgos punto son importante. muy Entonces, hay que acentuados. desbaratar ese Sí, discurso sí, sí, he leído. antes de que se nos rompa el cántaro de la lechera, para Por no supuesto. caer en la trampa de la minería, del petróleo, que terminó por destrozar el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Claro. Son las provincias más pobres, las más contaminadas, las más afectadas Ahí por está Texaco, violencia y 80 corrupción. mil El toneladas país de no se ha residuos desarrollado, tóxicos. Andrés. Claro, 500.000 hectáreas afectadas y ahora el arbitraje internacional que obliga a pagar 800 millones de dólares a Texaco, entonces a Chevron, ¿no? En su momento Ese que es un fue. tema que también amerita una adecuada reflexión. ¿Por qué Sí, llegamos a esa situación? así ¿Cuál es. es la responsabilidad de los distintos gobiernos que no tuvieron la capacidad para abordar ese reclamo que, a mi modo de ver, pudo haberse ganado? Pero ese es otro tema. Sigamos un ratito en la minería, Andrés, Claro, porque quienes están defendiendo la minería, Andrés, nos dicen, o es lo que pregonan una y otra vez, es lo que aparece en el lado visible de la luna, que si no hay minería legal, va a haber minería ilegal. Por favor, coexisten. coexisten, no solo eso. El gobierno conoce Así es. dónde hay minería ilegal desde Así hace es. muchos años atrás. Así A es. modo de ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, expedido en la segunda mitad del año